Shalom Aleichem, bienvenido a la clase de esta mañana del Shulchan Aruch y vamos entre poco a entrar en el capítulo 13 del Kitzur Shulchan Aruch, y esto es de acuerdo al Yalkut Yosef, que es un compendio de las leyes y dictámenes basado en Yosef Karo, pero también delineado y explicado por el rabino Ovadia Yosef. Antes de comenzar, quiero simplemente anunciarles a cada uno de ustedes que nos escucha y nos ve a través de Radio Torah, que empezando hoy mismo hemos lanzado una nueva emisora llamado Radio Yehudí. Una radio va a ser en español con música judía para tomar en sí ese lugar que hay vacío en el medio de internet para música judía dirigido a la comunidad de habla español. Vamos a ofrecer comerciales y diferentes servicios para el mercado judío de habla español. Esto es algo nuevo y se escribe Yehudi EIHUDI.com y es radio yehudi.com, la nueva emisora que se va a estar transmitiendo. También quiero darle gracias a cada uno de ustedes que han enviado su mensualidad como parte de este programa de Yeshiva en línea. Es de gran importancia que siguen participando en esto para asegurar de que las enseñanzas continúan. Obvio, no nos vamos del aire porque no estamos dependientes en esto. Esto está siendo como una obra de caridad y cualquier ayuda es de gran bendición para nosotros como también para cada uno de ustedes. También le quiero decir que sí nos escribió un grupo de personas en la India, en las cuales están estudiando con nosotros. Son personas de bajos recursos y aparentemente este grupo de como 27, 30 personas que están recibiendo información y educación a través de Radio Torah, la versión en inglés, han enviado un correo pidiendo que le hagamos oración a su padre, que Abraham, que se llama él, que sufrió un ataque cardíaco y tuvieron que hacer un angioplasty, y también ruega de que ellos puedan recoger dinero para poder sufragar los gastos de aquella operación. Cualquier persona que desea contribuir para esa causa se pueden comunicar conmigo directamente a loscaminosdeisrael@yahoo.com y le haremos llegar su tzedakah a ellos allá en la India. Ahora es un grupo de 30 personas y aparentemente el padre de la familia ha tomado por enfermo por un ataque cardíaco y estamos orando que el Eterno restaura a su papá, siendo que es de gran necesidad a la familia. Y en honor y en mérito para que este señor reciba de Fueshleimam, vamos a iniciar la clase de esta mañana sobre las Medine Tefilat Shacharit. Y por favor excúseme porque tengo un poquito la voz ronca porque he pasado un tiempo de enfermo, pero espero que me puedan escuchar y entender. Bueno, vamos a comenzar en esta mañana. La regla sobre la oración de la mañana o la oración matutina. El comienzo del tiempo del Tefilat Shacharit, oración matutina, es para el cumplimiento preferencial de la mitzvah con la salida del sol. Es decir, se estima del tiempo para darse a decir la midá en el mismo instante en que el sol se sale, supuestamente. Y esto hemos mencionado esto antes, que es un gran mitzvah de decir las bendiciones al momento que salga el sol, siempre que haya sido después de la aparición del alba. Y la aparición del alba sucede 72 minutos antes de la salida del sol, lo que se llama horas de Zemaniot. Pero si sucedió que hizo tefilá antes del alba, no cumplió y debe de volver a decirlo. De todas maneras, al repetir es aconsejable que acondicione su tefilá así: si estoy obligado a repetir mi tefilá, heme aquí que estoy haciendo
De lo contrario, no se considere mi tefilá como una oración voluntaria, que considera mi tefilá como una oración voluntaria, y de esta forma no queda como una oración en balde. A los obreros que tienen el tiempo muy limitado, le está permitido ex profeso hacer tefilá después del alba, aún antes de la salida del sol. Si tienen posibilidad de ir al Bet Knesset, pueden hacer así, y comienza con el párrafo de la Akedah, del Vayahi Ahad. La Akedah es donde se narra la historia de Abraham. Fue llevar a Isaac, su hijo, a la Akedah, al altar, para sacrificarlo. Y el Seder HaKorbanot, es decir, el orden de las ofrendas, Vayomer Kach Lecha Samim, como 1 hora y media antes de la salida del sol. De tal forma como que comienza el Baruch She'amar después que salió el sol, al terminar el Minyan y lo que es los Pesukei de Zimra con la Berajá y Eshtabak. Ya pasaron no menos de 6 minutos de la salida del alba. En ese momento se ponen el talet y el tefilín diciendo las bendiciones correspondientes, y luego el Hazán dice el Kadesh y el Barejum. Antes es recomendable que el Hazán diga estos 3 versículos en voz alta, que es Hashem Zebaot Imanu, y Hashem Zebaot Ashrei Adam, y Hashem Hoshia. Luego del Kadesh y el Barejú comienza con la bendición del Yotzer, y siguen adelante. Cuando el público de obreros llega a la midá, dicen Hazán las 3 primeras Berajot hasta Ha'el HaKadosh, incluyendo la Kedushá en voz alta, mientras que el público va diciendo con él en voz baja. Después de Ha'el HaKadosh termina cada quien la midá en voz baja. Así que, por tratarse de obreros que les urge llegar a sus trabajos, les permiten no decir Hazará. Si aún les queda un poco tiempo libre, dicen Vidui, que es la confesión por los pecados, Hagmidor Vayadver y Nefilat Apayim, Rahum Vehanun, y luego el Kadesh corto, Ashrei Ubale Sion y Kadesh Tekabel. Son las oraciones que hay que cubrir. Y mientras que se quitan las tefilín, dicen el salmo correspondiente al día, y luego Aleinu Leshabeach, y salen a sus trabajos confiados en haber obtenido la gracia de Dios. Los días lunes y jueves, cuando el tiempo es limitado, deben anteponer la lectura de la Torá, porque se saca el Sefer Torá en la sinagoga. Deben anteponer la lectura de la Torá al Vidui, que es la confesión, y el Kel Melech, y en el camino de sus trabajos concluyen con la tefilá. Lógicamente, si tienen algo más tiempo libre, deben decir Amidá y Hazará correspondiente, y asimismo completar dentro de lo posible el resto de la tefilá. Quien tiene la posibilidad de decir tefilá con la salida del sol o después, no está autorizado a adelantar su tefilá con el minyan de los obreros, que deben madrugar ante el alba, aun cuando lo necesitan a él a completar el minyan. Solamente puede sumarse a ellos para responder Kadish, Kedushá y Barejum, pero la tefilá debe decirla después en su tiempo reglamentario, y aunque no se encuentra en el lugar orden minyan más de que los obreros, es preferible que lo haga la tefilá individualmente, pero en su tiempo, y que no a lo minyan fuera de él, cuando fue permitido solamente por fuerza mayor. Las personas que pueden hacer tefilá exactamente con la salida del sol, pero no tienen lo que es minyan en esa hora, por cuanto el público lo hace después, si ellos pueden concentrarse bien en la tefilá, deben escoger la tefilá con el Netz Hajamá, la salida del sol, aún en forma individual, antes de la tefilá con minyan. Pero si no pueden concentrarse suficientemente, deben anteponer la tefilá con el público después del Netz Hajamá, es decir, cuando la salida del sol. El horario máximo de la tefilá de la mañana alcanza hasta el final de los cuartos horas del día, o lo que se llama el Sha'ot
Zemaniot, horas transitorias. Si no hizo tefilá hasta entonces a causa de algún imprevisto o que se equivocó en horario, puede decir la amidá. Aún después de las cuarta hora, solamente la amidá hasta mediodía, pero si lo hizo deliberadamente, debe decir la amidá acondicionado a una oración voluntaria, tefilá nedabá, y se dice la tefilá de la mañana después de la mitad del día. Calculando desde la salida del puesto del sol, se considera que está diciendo bendiciones en vano, lo que se llama un berajot levatalá, con más razón si lo hace pasada las 6 horas y media, que entonces ya es tiempo de tefilá de menjá, oración de la tarde, que sus bendiciones son en vano y por lo tanto no se debe de hacer. No tiene tefilín en ese momento en que presente en el Bet Knesset, se disponen a recitar tefilá, pero espera que un compañero se le consiga. Entonces, si comúnmente logra concentrarse en su tefilá, lo mejor que se espera hasta que los traigan y así podrá leer el Shema y la tefilá con los tefilín, puesto aún en forma individual. Pero si normalmente no se logra concentrarse, es preferible que haga tefilá con el público y cuando consigue los tefilín se lo ponga con berajá y lee con ellos el Shema por segunda vez. Si 6 o 7 personas son de los que están haciendo tefilá juntos, mientras que el resto del minyan ya lo hicieron y solo se suman para complementar el mismo, aún así se considera tefilá betzibur, y están autorizados a decir Hazará con Kedushá y Berkat Kohanim, todos los que está ahí, aunque no fue todo en un minyan al principio. Por cuanto más de 6 es la mayor parte de la minyan y se considera como completo. Es un mitzvah muy especial rezar la amidá con minyan, y la persona que reza la amidá junto con la hazará del hazán palabra por palabra se le considera tefilá betzibur. Es muy importante, se conecta con el hazán en este punto. Cuando el minyan es exactamente 10 adultos, pero uno de ellos llega tarde y se prepara para decir amidá juntos con la hazará de la hazán incluida en la Kedushá, se permite integrarlo para completar el minyan y así decir hazará con Kedushá y Birkat Kohanim, aunque cuando de hecho no son sino 8 de los que contestan amén. La verajó del hazán, de acuerdo a la ley, deben ser 9. Está diciendo, por ejemplo, la amidá en voz baja junto con la hazará del hazán, y adentro al terminar una verajá antes del hazán, no por esto debe responder amén. La bendición de aquel que ya se considera esta una interrupción. En cambio, cuando llegan en Birkat Kohanim, que es la bendición sacerdotal, y él también acabó la bendición de Hatov, Shimcha, Ulha, Nael, Hadot, junto con el hazán, debe poner atención para oír la verajá de los Kohanim y responder amén después de ella. Está prohibido comer y o beber antes de la tefilá matutina. No obstante, si se permite beber agua, igualmente café con azúcar, inclusive en el Shabbat está permitido beber té o café con azúcar antes de la tefilá, puesto que todavía no recae la obligación de Kiddush. Y así es la costumbre de aquellos que se levantan aún de noche de Shabbat para entonar canciones alabanza de Todopoderoso en Bakashot, o para recitar salmos de David, Tehilim, de beber té o café con azúcar aún después de la salida del alba. Y tienen ellos en qué basar estas costumbres. Sin embargo, aquellos que están enfermos, que tienen una enfermedad la cual es debilitoso y necesitan poder comer algo, aún Hezait, lo que es de Mezonot, lo pueden hacer por causa de que su salud está en riesgo. Deben saber que esto es una excepción de esta regla. Puede permitirse a una persona débil beber café mezclado con un poquito de leche antes de la oración de la mañana. En este caso es correcto adelantar la bendición matutinas, aún incluidos en la
de la Torá en el párrafo de la Keidah y para los korbanot y luego beber té o café con leche. Está permitido que el Hazán tomar un huevo crudo antes de tefilar shaharit de Shabbat para aclarar su voz y tener mayor nitidez en su rezo. Como es normal, debe decir antes la bendición de Shehakol, que es la bendición de que se dice sobre el huevo. Y como tal está aclarado en lo que es bueno antes de decirte la bajot de la mañana. A un niño menor de bar mitzvah está permitido darle leche y pastel y galletas antes de ir al Bet Knesset para decir la oración de Shaharit tanto en el Shabbat como en los días hábiles. Entre los que acostumbran en Shabbat a levantarse aún de noche a asistir a los bakashot, es decir, la alabanza de la noche, generalmente se distribuyen pasteles y dulce. Y si es antes de la salida del alba, tienen que apoyarse, por todavía no ordena la obligación de hacer tefilá y pueden tomar de ellos. Sin embargo, los que quieren ser celosos de los mitzvot y privan de ingerirlo todos los alimentos sólidos, llámase pastel o galletas o dulces. Esto significa que tienen en cuenta la opinión del Zohar HaKadosh, que prohíbe que toda persona que despertó después de haber dormido en forma habitual, aun cuando todavía es tiempo de shaharit, a tomar alimentos, con respecto a té o café con azúcar, como ya se aclaró, acostumbramos a permitirlo. Es la mitzvah de hacer tefilá en un Bet Knesset donde hay mayor cantidad de público, o hacerlo en uno o a donde asisten un minyan escasamente, solamente cuando está integrado por abdejim, es decir, jóvenes dedicados a estudio, y gente de Torah que rezan con mayor fervor y concentración, que el Hazán es más idóneo para el cargo o su pronunciación es más clara y diáfana, y debe preferir el Bet Knesset del minyan exigio. También que tiene un Bet Knesset en la vecinidad está autorizado a ir a orar a uno que se halla lejos de su casa. Más aún tiene que un pago especial del cielo por la caminata. Es decir, uno que está más lejos en necesidad, es una bendición ir a ese que está más lejos, si puedes lograrlo, que la que está en su casa. Únicamente los abdejim que están dedicados al estudio de la Torah es sugerible que lo hagan en el más cercano para no perder el tiempo a costa del estudio. Igualmente, si para ir a la sinagoga más lejana debe pasar unas calles centríficas donde pueden tropezar con mujeres vestidas con ropa no rescatada, es preferible que acorte su camino y no verse obligado a cerrar los ojos para no ver el mal. No es que la mujer es mal, sino la tentación de ver lo descubierto. Se dirige a un Bet Knesset donde asiste mucho público y de acuerdo a lo explicado, pero en el camino se encontró con un Bet Knesset que esperan para completar un minyan de más de un mérito que recita tefilá con ellos, integrándose al minyan de ellos. Es un gran mérito, un mitzvah grande. Aquel que necesariamente debe rezar lentamente para poder concentrarse en su tefilá y a causa de su retraso pierde la recita de la Kedushá con los orantes, los que están orando, está autorizado a adelantarse un poquito al Hazán y pararse en la midá cuando todavía el público está diciendo Emet Veyatzib. Esto es una parte donde se le permite poder apurarse en este proceso. La costumbre es que el Hazán espere el Jajam de la comunidad, el rabino, o el Bet Knesset a que éste termine su amidad para comenzar entonces la Hazará, y no se considera molestia para los orantes. Esto es un honor de su Torah. El Jajam se extiende en su tefilá mientras que el público espera que finaliza. No puede hacer señas al Hazán, pero para que comience la Hazará, queriendo así evitar la molestia a los concurrentes, únicamente en el caso que se sabe que aún se prolongará en demasiado, se siente incómodo que estén esperando, causando que esto no puede concentrar sus pensamientos en su tefilá.
pero puede señalarle al Hazán que le inicie la Hazara. Esto fácilmente lo hace normalmente con el movido de la cabeza o con una seña. Así también se omitió el Ya'alev Veyabó en la Midá y tiene que volver la bendición del Retze, sospechando que esto puede ser una molestia mayor para el público. Tiene permitido señalar al Hazán que comience la Hazara. Está prohibido pronunciar el nombre de Dios con la cabeza descubierta. Con más razón decir tefilá. Es por esto, aun si vas a decir una verajá y no tiene tu kipá puesto, ponte algo encima. No puedes poner tu propia mano. La mano de otra persona sí puede estar arriba y ser cubierto. O aún un servillete, algo, pero para decir una bendición debe tener su cabeza cubierto. Sin embargo, si se le cayó la kipá durante la tefilá y no lo percibió su falta hasta que concluyó la misma, habiendo ocurrido ya se le considera el tefilá y no es preciso repetir la tefilá. Las muchachas solteras que van con la cabeza descubierta y así tefilá y berajot no es necesario reclamarles. De todos modos, de un principio es aconsejable enseñarles que cubran cuando bendicen, dicen tefilá o estudian tefilá. Aquí estamos hablando de las muchachas solteras. Deben pronunciar el nombre o estudian Torah o deben pronunciar el nombre de Dios, y en especial deben ser meticulosas a la hora de la tefilá. Las mujeres casadas que están obligadas a cubrirse la cabeza, especialmente cuando salen a la calle, les está prohibido bendecir o decir tefilá aún en sus casas sin cubrirse el cabello. Igualmente para estudiar Tanaj, si siglas en hebreo, la palabra Tanaj significa, aquellos que no saben, Torah, Nevim, que son los profetas, Ketuvim, los escritos, o temas de Torah similares, deben cubrirse el cabello. Recaerá sobre ellos o ellas la bendición de Dios si así se conducen. Quien se ve presionado a permanecer con la cabeza descubierta, como por ejemplo si se encuentra en un juzgado de Goim, de gentiles, también puede pensar en temas de Torah. Si huye una bendición de su compañero Yehudí, puede contestar amén. Shalom, paz, es un saludo típicamente judío y puede adelantarse y decirlo a un compañero aunque aquel se encuentre en la cabeza descubierta, puesto que de acuerdo a la ley está permitido pronunciar la palabra Shalom sin tener la cabeza cubierta. La razón de esto, porque la palabra Shalom también posee el nombre del divino y es uno de los nombres del divino. Y durante el tiempo que está haciendo Tefilat Shacharit en el Bet Knesset puede quitarse el sombrero o la gorda y quedarse con solo la kipá, pero que de esta forma más fácilmente puede estar en tefilín de la cabeza ubicado con exactitud en su lugar. Más aún es correcto y aconsejable obrar de esta forma. Para decir la midá de Minha o Shema o la midá de Arbit, es conveniente y apropiado ponerse el sombrero o gorda y no hacerlo solo con la kipá, es decir, doble cubrimiento. La misma regla es para recitar Birkat Hamazon, la bendición de gracia después de comer pan. Aquellos que salen siempre sin más que la kipá puesta deben cuidarse de que estas cubran con la mayor parte de la cabeza, así pueden leer el Shema y rezar con la kipá que llevan. Deben pararse erguidos sin apoyarse sobre la teba o un objeto a decir la midá, parte central de todos los rezos. Si está enfermo o es anciano, no puede mantenerse en pie sin apoyarse, está entonces permitido. Y si aún así no puede rezar de pie, lo hace sentado, en el último caso puede hacerlo también acostado. Si está orando de memoria, debe hacerlo con los ojos cerrados, colocando ambas manos, la derecha encima de la izquierda, y sobre el corazón debe pararse con temor y con respeto, como un siervo delante de su rey, y rezar la midá con todo fervor. Si lee la midá del Sidur, libro de oración, las cuales hemos hecho provisión
enviando a cada uno de ustedes que ven estos estudios de lo que es el Birkat Shelemo, el sitio de internet. Si no lo tienen, por favor déjanos saber para poder darnos o darles de nuevo ese link. Debe pararse con temor, con respeto, como un siervo delante de su rey, al rezar el Amidá con todo fervor. Si lee la Amidá del Sidur, que no quite sus ojos del libro. Si está fuera de Eretz Israel, concentra su mente y su corazón a pararse a decir Amidá, como si está parado frente de la tierra santa. Si está en Eretz Israel, piensa que está enfrente de Jerusalén. Y si se para a decir Amidá en Jerusalén, piensa que está enfrente del Bet Hamikdash y el Kodesh HaKodeshim, el lugar santo, santísimo. Muy bien, aquí terminamos lo que es el capítulo 13. Ahora vamos a ver un poquito más de lo que es la concentración de los rezos, porque al fin de todo, lo más importante en los rezos es la Kavaná. Y la Kavaná es concentración y la intención de los rezos. Y estas son las leyes acerca de Kavaná, Nushaot, Atefilá. Reglas de concentración y el texto de Tefilá. Debe pararse en la Tefilá con temor y con respeto, como un siervo delante de su Señor. Recuérdase delante de quién estás parado. Sin mirar a un lado o otro, y es preciso concentrarse en el significado de las palabras que pronuncia con su boca. Hay que ser exacto con lo que estás diciendo. También es indispensable quitar todos los pensamientos que lo aturden hasta dejar su mente pura para la tefilá. Son las preocupaciones, lo que hay que pagar los biles, hay que hacer esto, los haceres, hay que dejarlo a un lado cuando uno entra en la tefilá. Lo ideal de un principio es lograr concentrarse en todas las bendiciones de la Amidá. Si no alcanza a concentrarse en todas, por lo menos que haya la bendición de Abot, primera de la Amidá, y de todas maneras, si también en esta no logra concentrarse, no debe repetir la Amidá por segunda vez. En cambio, quien comúnmente consigue concentrarse en su tefilá, y por lo menos en la bendición de Abot, eventualmente le ocurrió que no alcanzó a concentrarse ni aún en Abot, le está permitido volver a repetir la tefilá para poder concentrarse como es la obligación. En ese caso, lo mejor sería acondicionar su tefilá de la manera siguiente: si estoy obligado a repetir, heme aquí dispuesto a hacerlo. De lo contrario, que se considere mi tefilá como una oración voluntaria, nedabá. No es necesario agregar algún ruego nuevo de la tefilá, como en otras situaciones. Y por supuesto, en esta segunda tefilá debe intentar esforzarse aún más para concentrarse por lo menos en la bendición de Abot. Quien no se concentró en la bendición de Abot y lo advirtió estando a la mitad de la bendición o cerca del final, pero sin fin de decir Baruch Ata Hashem Magen Abraham, puede volver a repetir Elohei Aboteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y tratando esta vez de lograr concentrarse. Pero si ya dijo al final la verajá de Baruch Ata Hashem Magen Abraham, que es donde se doblega un poco, lo correcto es que piense en la primera bendición de principio a fin sin pronunciar y luego continúa en la forma habitual de Ata Gibor Leolam. Si advirtió su falta de concentración a la verajá de Abot, después de comenzar Ata Gibor sigue su tefilá normalmente. De todas maneras, su reacción en el curso de la tefilá debe esforzarse para concentrar su mente en la verajá de Modim Anachnu Lak, que es cuando se dobla con las rodillas cerradas. Y si aún así esto no logró tampoco, lo alcanzó la bendición de Abot, no se desespere y lo intente en el resto de la Amidá adentro de lo que sea posible. Aún
Quien sabe de sí mismo que no puede concentrarse ni siquiera en una de todas las verajots de la tefilá está obligado a rezar la oración completa. Y es preciso que se esfuerce y ponga su voluntad para concentrar su mente en la verajá de Avot y de Modim por lo menos. Antes de comenzar la midá es aconsejable ideal pensar que está parado y se dispone a recitar tefilá frente a la divina presencia de Dios. Es traer conciencia de que estás parado delante de Dios. Sin embargo, en caso de que no haberlo hecho, esto no es impedimento que haya cumplido con su obligación de la tefilá. Estando de viaje, digamos en autobús o un tren o un avión, llegó el tiempo de la oración de Minjá. Si estás habituado a que generalmente puede concentrar su mente en la tefilá y sabe que esto será imposible lograrlo en el tren automóvil y es preferible que yo renuncie a su tefilá con meditación, espera a llegar a su casa para hacer albit, Shetai me dice la oración de albit con doble amidá. En caso de haber iniciado el viaje después que llegó tiempo tefilá minjá, se dio de cuenta que no podía concentrarse después de iniciado del mismo, tiene compensación, lo que es tashluchmin en la oración de albit, y no se considera un adrede cuando se hace deliberadamente y no hay compensación. Y estando sentado puede hacer tefilá con meditación, que así lo haga. Y por supuesto no es necesario que después repite la midá parado. Es decir, si estás en el avión y sabes que es hora de minjá, obvio, a pararse puede causar un problema de seguridad. En tal caso, con la excepción de El Al, que normalmente en El Al vas a ver que todo el mundo durante las oraciones se ponen de pie en El Al, algo bastante interesante. Pero en muchos de los aviones que se usa, normalmente no se puede parar de pie por causa de seguridad, que demandan que sus clientes se mantengan sentados bajo cinturones asegurados. En tal caso puede seguir haciendo su oración ahí mismo en su asiento. Quien oye la oración de Hazán se propone mentalmente cumplir con la oración del tefilá solo si entiende las palabras que el Hazán recita en hebreo y su significado, se considera que cumplió la mitzvah. Una persona que no sabe nada de hebreo puede decir sus oraciones en el idioma que él o ella sabe, que sea el castellano, el inglés, lo que sea. En cambio, quien recita tefilá o Birkat Hamazon por sí mismo en la lengua santa, aun cuando no conoce la interpretación de las palabras, sino en forma general cumple con su obligación de la mitzvah. Fuera de Israel, donde no todos entienden el hebreo, aún así deben hacer tefilá en hebreo de acuerdo al texto que fijaron los hajamim. En aquellos países de mitzvah de imprimir libros de oraciones cuyas páginas estén escritos en hebreo de un lado y paralela, ella tiene una traducción en idioma local para que así puedas comprender el significado de las palabras que están rezando. Hay quienes imprimieron libros de tefilá en hebreo de un lado de una hoja y la pronunciación fonética, como lo que vemos en Birkat Shelemot, que es uno de los libros que un link que le habíamos enviado a todos. Y es por eso les recomendamos a que lo utilicen, porque pueden estar leyendo lo que es la comprensión en su idioma español y estar diciéndolo en la fonética mientras leyendo y estudiando hebreo. De esta manera ayudan a aquellos que no saben leer las escrituras nuestras y pueden recitar las oraciones en nuestro idioma original. Y aun cuando el alfabetario latino faltan letras que representan algunos de los sonidos del hebreo, por ejemplo el sonido de la letra Ayin o el de Hey, de todos modos es preferible que lo priven totalmente, totalmente de hacer tefilá. Al hacer tefilá, más específicamente la amidá, debe pronunciar las palabras con sus labios y no leerlo mentalmente, sino pronunciarlo, es decir, vocalizarlos. Aún así debe ser en voz baja. Está prohibido levantar la voz cuando dice la amidá. Solo si no puede concentrar de otra manera, le está permitido levantar un poco la voz. Esto es únicamente cuando reza sus oraciones en privado, pero en público está prohibido aún así.
Es decir, cuando estás orando con ordos, debe de mover los labios sin que se oiga tu voz, simplemente para tú mismo. Ahora, dijo la tefilá mentalmente sin pronunciar las palabras con sus labios, no cumplió con su obligación de la mitzvah y debe repetirlo. En este caso es bueno, como la oración anteriormente, que se acondicione a la repetición diciendo: si estoy obligado a repetir, heme aquí dispuesto a hacerlo. De lo contrario, que se considere la tefilá como oración voluntaria, nedabam. La costumbre de los sefaradim y las comunidades orientales es pronunciar la letra nun del nombre de Dios de la forma que se nos está permitido leerlo, con la vocal kametz, amplia, como si fuera un vocal patak. También a, como, pero diferentes sonidos. Los escrupulosos en la pronunciación saben distinguir entre el sonido de una a y la otra. El sefaradí debe cuidar de no cambiar el vocal a de la letra nun, leyéndolo como si fuera un o, como pronuncian los ashkenazi. Por ejemplo, y esto lo voy a decir simplemente por la lección, los sefaradí no dicen Adonai, como una oi al final, sino Adonai. Y de acuerdo a la opinión de muchos aharonim y la edad posterior, la pronunciación sefaradí es la más correcta, al margen de que deben cuidar también la tradición de sus padres. Cuando vienen al nombre del Eterno y se pronuncia, nosotros no decimos, los sefarditas no lo dicen Adonai, sino Adonai, con una A. De acuerdo a la Kabbalah, el texto de las oraciones de los sefaradim es más exacto que los de Ashkenazim. Por consiguiente, el Ashkenazí que quiere cambiar la costumbre de sus padres, y esto es muy importante, los Ashkenazíes que quieren cambiar la costumbre de sus padres y hacer tefilá de acuerdo al texto sefaradí, está autorizado a hacerlo. Así dictaminan el Shut HaMechashardam, el Rabbi Chaim Yosef David Azulay, lo que es el Hajida, el Rabbi Chaim Palagi, el Hadivrei Chaim Menzanz, Eshel Abraham Mebushasht y muchos otros que reconocen que la tefilá de Sefaradim está en un nivel un poco más alto que la de Ashkenazim. Y es por eso es tomando de Kedushá, el nivel, y esto es una cosa que hay que entender, nunca vamos descendiendo de nivel de Kedushá, sino ascendiendo de nivel de Kedushá. Esto significa claramente cuando usted decide ponerse algo o hacer un mitzvah o tomar una costumbre que eleva tu nivel de Kedushá, no debe deshacer de hacerlo. Es preferible que no lo hagas, no tomes por sobre uno mismo esa obligación, no sea que estás obligado o comprometido de cumplir de ellos. Es por eso es algo bochornoso que una persona que se ha dedicado a crecer su barba sin tocarlo, luego comienza a rebajarlo. Es remover lo que es la Kedushá que comenzó. Y por lo tanto, si la persona ha tomado ese takanot, ese decreto, digamos, de no tocar su barba y luego lo corta, es un gran descenso de Kedushá para la persona. ¿Okay? Igualmente, una persona que decide crecer su pellejo largo y en un tipo de crespitos, y luego lo corta, también se considera un descenso de Kedushá. Igual con todo lo que es el judaísmo. Por eso yo le aconsejo a las personas que están estudiando para ser judíos que tomen las cosas a pasitos lentos y firme, tomando cada pasito en firmeza y en fortaleza hacia Kedushá, no lo contrario.
De esto surge que en las escuelas judías, a donde la mayoría de alumnos es sefaradí y provenientes de las costumbres orientales, deben estar pendientes para enseñar y habituar a los niños a recitar oraciones de los sidurim, libros de esos sefaradim. En especial deben poner sumo cuidado en las oraciones de Rosh Hashanah y Yom Kippur. También los jóvenes sefaradim que estudian en la yeshivot, los seminarios ashkenazim, debe organizar un minyan por sí mismo en su propia yeshiva para los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur, de no conseguirlos que hagan tefilá con sus padres de acuerdo a la costumbre tradicional de ellos. Ahora, es la responsabilidad de los directores de los yeshivot facilitar esta solución a los jóvenes sefaradim. Los sefaradim no deben recitar tefilá de acuerdo al texto uniforme que se utiliza en el ejército israelí, que es Nusach Ahid, ya que en su mayoría el texto que emplea es Ashkenazí o Ashkenaz. Es deber de los rabinos militares proveer a los soldados sefaradim libros de oración de acuerdo al texto de sus antepasados. Debe estar prevenidos y no confundir entre los libros de tefilá impresos con Nusach, textos sefaradí, a los que en sus portadas indican Nusach sefarad, y aun siendo parecido no es aceptado por legítimo de acuerdo a los sefaradí. Por lo tanto, no hay que cambiar la costumbre y utilizar solamente Nusach sefaradí. El sefaradí que hace tefilá en un minyan de Ashkenazim no debe cambiar el Kedushat diciendo Nikadesh et Shemcha. Tiene que decir Nakdishach Venaritzach, etc. En el Musaf tefilá adicional en los Shabbat y Rosh Chodesh y Yom Tov dice Keter y Teinu Lecha, ambas de acuerdo al Nusach sefaradí. El sefaradí que hace tefilá en un minyan de Ashkenazí y necesita ser Shaliach Tzibor, oficiante, por cuanto se encuentra dentro de las 12 mesas de fallecimiento de algún ser sus padres. Si el público acepta que lo haga de acuerdo al texto y pronunciación sefaradí, que pase a la teba y que continúe así con la costumbre y tradición de sus antepasados. Si no acceden, Sheveal Tase Hadif, abstente pasivamente, es preferible, y que no sea el Shliach Tzibur. Les está permitido a los Ashkenazim hacer tefilá de acuerdo a la pronunciación sefaradí, tal como lo hizo de hecho el Gaon Rav Natan Adler, por ser esta pronunciación más exacta y correcta. En consecuencia, un Ashkenazí que en su juventud estudió en la yeshiva sefaradí y se habituó el rezo a la bendición y la pronunciación sefaradí, no es necesario que cambie su pronunciación, puede continuar con la misma pronunciación sefaradí arraigada en él. El texto exacto y correcto para el epílogo de la bendición de Minim ve Hashlamishnim, lo que es el duodécimo de la mitad, es el Baruch Atah Adonai Shobeo Bim Umachaniat Zidim. Así es la costumbre y no hay que innovar o cambiarla. En la bendición de Al-Hasadikim, el 13º de la mitad debe de decir Veal Zechnehem, Veal Peletat Bet Zohrehem, de acuerdo al texto sefaradí. Así es que la costumbre de incluir a los ancianos y no hay que innovar. Está prohibido sentarse dentro del cuarto amot alrededor de aquel que está diciendo la midá. Únicamente, cuarto amot es cuartos centímetros, y puede hacerlo quien está ocupado en leer Shema y sus bendiciones y está recitando Pesukei desde verdad o estudiando Torah en forma oral. Pero si se encuentra pensando solamente en temas de Torah, le está prohibido. Por consiguiente, se deduce de quien está escuchando al Hazará y el Shaliach
Zibó, el oficiante de los ordezos, aun cuando indiscutiblemente está pensando en temas de Kedushá, al estar diciendo Kedushá, las bendiciones, no debe sentarse dentro de los cuartos Amot del que está parado recitando Amidá. Esto, al margen de aquellos que se esmeran, permanecen de pie durante la Hazará. De todas maneras, si es una persona anciana o débil, le es permitido sentarse. Si terminó de rezar la Amidá y estaba parada otra persona detrás suya todavía orando, está prohibido dar los 3 pasos hacia atrás hasta que éste termina. Y aquí vamos a terminar en esta serie del Shulchan Aruch. El capítulo 13 y 14 hemos cubierto en este día. Para la próxima vamos a estar viendo lo que es la regla de una oración en duda, una oración en interrupción, que fue interrumpido, y cómo tratar con ese asunto. Cada domingo vamos a tratar de cubrir a que sea 2 a 3 capítulos de Shulchan Aruch, porque es mucho material que tenemos que cubrir en el Shulchan Aruch, y creo que cada día, si hay preguntas sobre los rezos, en particular mientras que ustedes vayan recitando a través del Birkat Shelemo, que el link creo que está también en la radio, no sé, pero averiguar, deben poder bajar si es necesario ese texto y seguirlo, y así ayudarle en sus rezos matutinos, y también por mediodía y por la noche. Ahora quiero recordarles que esto lo hicimos en memoria, no en memoria sino en Sehut de Abraham, de India, que recibe una refuah shlema de su condición, y que aquellos que desean contribuir para sufragar los gastos de esta familia se pueden comunicar conmigo, y yo le haré cómo llegar lo que es la sedaká a ellos. Puede escribirme a loscaminosdeisrael@yahoo.com. Esta noche vamos a continuar con el ser judío. Estamos en continuación a través del libro del ser judío y viendo el orden de las sinagogas y otras partes ahí en continuación. Algunos me han preguntado, bueno, Rabino, después de estos libros, ¿qué tenemos que estudiar? Hay muchas áreas en particular que tenemos que sumergirnos, y hay una lista de áreas que tengo que asegurar que ustedes conocen antes de poder procesar para adelante para la conversión. Para las mujeres en particular, como habíamos dicho, la importancia de la modestia es parte que ustedes deben de conocer muy profundamente, lo que requiere la ley judía en cuanto a esto. Además, lo que es Tahara Mishpacha, que también ya hemos cubierto eso en las clases, y lo puedes bajar acá en Radio Torah. Y vamos también a cubrir también otros aspectos de las fiestas. En esta noche estamos continuando con las fiestas, y vamos a ir a cada fiesta uno por uno hasta cubrir todas las fiestas. Deben de conocer cada mes del año, y en hebreo, los calendarios en hebreo, y también las verajot que hay que decir. Todo esto lo vamos a repasar, y entonces nos veremos, Dios mediante, esta noche a esta misma hora. Y aquellos, por favor, no se olviden de la mensualidad, de lo que es la mensualidad de las clases, que son solamente $25 por mes por cada uno de ustedes. Si usted necesita, le podemos enviarle lo que se llama el invoice, el recibo, a través de PayPal, que lo que hemos hecho, o puede inscribirse a la página, ahí mismo entrar su información, y de esta forma enviarnos su contribución mensual. Bueno, aquí terminamos con la clase de esta mañana. Le deseo una buena semana, un Shavua Tov, y cualquier pregunta, recuerden esta noche a las 8 p.m. a través de radiotorah.com, y vamos a continuar con las clases. Shalom, shalom a todos.